Muchas gracias a Domingo por la invitación. Nosotros lo que queremos ofrecerles son reflexiones, no pretendemos convencer a nadie, sino ofrecerles puntos de vista y que las reflexionemos. Uno cuando oye la palabra sindicato se refiere a la historia de por qué fueron fundados los sindicatos. Y creo que conviene recordar a veces el origen de los sindicatos para entender qué es lo que debemos hacer ahora como sindicato. Y recordemos que el sindicato se funda, la agrupación sindical, con el propósito expreso de tener una organización que defienda los intereses de los que no tienen nada frente a los que tienen todo. Y cuando digo los que tienen todo, no solamente me refiero a los recursos económicos, sino también al poder político. Es decir, los sindicatos son organizados por la clase obrera para defender sus intereses gremiales frente al poder político y frente al poder económico, frente a las dos cosas. Y los sindicatos son el germen fundamental sobre el cual se fundan los partidos obreros del siglo XIX y del siglo XX, que toman distintos nombres: partidos socialistas, partidos comunistas, partidos socialdemócratas. Por ejemplo, gran parte de las conquistas de los pueblos europeos que hoy están siendo desmanteladas son fruto de la lucha de los sindicatos desde el siglo XIX y del siglo XX, que después toman el poder en distintos momentos y sus partidos avanzan en las conquistas políticas que los sindicatos habían planteado. Ahorita la salud gratuita, la educación gratuita, el acceso a las universidades, el derecho a la indemnización cuando te despiden, todas esas cosas que hoy están siendo desmanteladas en Europa son fruto de la lucha de los sindicatos. Pero como los sindicatos no tienen el poder político, están indefensos frente a lo que está ocurriendo. Entonces es muy importante recordar que los sindicatos luchaban no solo contra el poder económico y por sus reivindicaciones gremiales, sino también contra el uso del poder político para aplastar los intereses gremiales. Es por las dos cosas. Entonces, en las circunstancias actuales conviene preguntarnos, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi posición como trabajador frente al poder político actual? Nosotros, en los años 90, la mitad de los 2000, como recordaba ahorita Domingo, nos enfrentamos a un poder político que era contrario a los intereses de los trabajadores. Y nosotros sufrimos ese poder político, ustedes lo recuerdan, ¿no? Te corrían por tus ideas, te corrían porque querían poner a un hijo de fulano de tal en tu lugar, te corrían porque querían poner a la querida del ministro en tal lugar. Acuérdense todo lo que se sufrió en los años 90 y la mitad de los 2000, y ustedes no me van a dejar mentir que lo que estoy diciendo así era. Se cambiaban las reglas del juego adentro para satisfacer apetitos políticos del ministro de turno, y vos estabas indefenso porque el poder político se encargaba de aplacar cualquier reivindicación tuya y te doblegaba por la vía de retenerte el salario, de amenazarte con el despido o de ensuciar tu nombre públicamente. Te usaban todos los recursos en sus manos. Entonces conviene que recordemos que en esas circunstancias, cuando el poder político era del mismo signo de la clase dominante, nosotros teníamos que ocupar otros instrumentos de lucha. Nosotros como sindicatos, hoy en día, no somos aliados del Frente Sandinista.
somos parte del Frente Sandinista, que es diferente. Y no tenemos por qué avergonzarnos de ellos, sino estar orgullosos de ellos. Porque, a ver, se lo pongo de otra manera. En los años 90 y en la mitad de los 2000, el Frente Sandinista sobrevive como idea política y como alternativa de poder gracias a la lucha del FNT. Sin el FNT, el Frente Sandinista probablemente hubiera reducido su influencia en Nicaragua a la mínima expresión. Pero es el FNT, con todas sus luchas, los maestros, los trabajadores de la salud, los sindicatos de UNE, la UNEN, con la lucha del 6%, es decir, todas las agrupaciones que conforman el FNT son los que mantienen en alto la bandera roja y negra. Esto es muy importante, es decir, nosotros somos sandinistas y como sandinistas somos sindicalistas, pero primero somos sandinistas. O sea, cuando se trata de averiguar qué es primero, el huevo o la gallina, pues bueno, aquí lo primero es que somos sandinistas y después somos sindicalistas. Y nuestra vocación como sindicalistas es vocación de poder, porque, y aquí vamos a otra cosa que creo que es muy importante, los sindicatos se dieron cuenta a finales del siglo XIX, o sea, fíjense, hace 130 años, 140 años, se dieron cuenta que su lucha estaba limitada por el poder político, que ellos no podrían avanzar en la conquista de nuevos derechos si no atravesaban la lucha gremial y daban la lucha política. Se dieron cuenta que sin el poder político los trabajadores nunca iban a poder conquistar sus derechos plenos, y por eso es que apuestan a la revolución, como ocurrió en Alemania hace muchísimos años, como ocurrió en Rusia. Fíjense, o sea, los sindicatos, de acuerdo a su experiencia, cuando empezaron la lucha, se dieron cuenta que eso tenía un tope y que de nada les servía estar peleando por 8 horas o por 10 horas si no tenían el poder político, porque aunque ellos conquistaran en el papel las 8 horas de trabajo, en la práctica no se cumplían porque el poder político no las hacía cumplir. Entonces llegaron al convencimiento: necesitamos tomar el poder político. Ese convencimiento nosotros lo tenemos de nacimiento. Recordemos dos cosas. El Frente Sandinista, en sus albores, a principios de los años 60, ¿de quién se nutre? De 3 sindicatos. El Sindicato de la Construcción, el SCAS, José Benito Escobar. José Benito Escobar viene de allí. El Sindicato de Maestros, la Federación Sindical de Managua, que protagonizó 2 colosales huelgas en 1969 y 1970 que paralizaron el país y obligaron a Somoza a negociar. Y antes la lucha de los trabajadores de la salud, PetSalud, a mediados de los 60. Y ahí se nutre el Frente Sandinista de muchos de sus militantes y de sus primeros militantes y combatientes. Por ejemplo, Glenda Monterrey, una histórica compañera de los sindicatos de Managua, o Silvio Mora, embajador en Guatemala, también viene de los sindicatos magisteriales. Es decir, los sindicatos de maestros, de salud, de la construcción, llegan al convencimiento que surgió. ¿De dónde nace UNE? Del Frente Sandinista. UNE no existía antes de la triunfo de la revolución. Nace de la lucha del Frente Sandinista del pueblo de Nicaragua. Y el Frente Sandinista motiva la organización de los empleados del Estado. Es el Frente Sandinista el que motiva, promueve y funda UNE, para que contribuyan a defender su poder. No para que defiendan a los ministros o a los funcionarios, que eso es irrelevante. Es para que defiendan su poder, el poder político del cual ahora disponen. Entonces es importante, no personalicemos. Estamos
defendiendo nuestro poder, el poder de los trabajadores a través del Frente Sandinista. Daniel es el líder de los trabajadores, es nuestro líder como trabajadores y es el líder del país también, estamos de acuerdo, pero yo como trabajador, ese es mi líder. O sea, no es el líder de un partido político con el cual me siento ajeno, no. Yo como trabajador ayudé a que el Frente Sandinista esté donde esté con mis luchas. Y el Frente Sandinista promovió mis luchas, es decir, hay una relación dialéctica entre trabajadores y Frente Sandinista partido político. Entonces, el 10 de enero de 2007 toma el poder el Frente Sandinista y toma el poder UNE también. Y toman el poder los trabajadores también. Que hay contradicciones, que fulanito de tal corrió a fulano y eso es de acuerdo. Pero eso no cuestiona que este es el poder político de UNE. Este es el poder político de los campesinos sin tierra, este es el poder político de los pequeños y medianos agricultores, este es el poder político de la pequeña y mediana empresa, este es el poder político de los trabajadores por cuenta propia. El poder, el instrumento Estado está al servicio de su causa. Ahora bien, cuando uno platica con la gente, ¿cuál es la primera demanda que tiene el pueblo de Nicaragua? La más importante. Empleo, que dice la gente, trabajo. ¿O no es así? No me dejen mentir. La gente lo que quiere es trabajo. Que no necesariamente es empleo. Una cosa es el empleo asalariado y otra cosa es el trabajo, que es tu fuente de ingreso, que puede ser un trabajo por cuenta propia, como profesional, como técnico o simplemente vendiendo abuelada. Fuente de ingreso, lo que quiere la gente. La gente quiere tener estabilidad económica en su hogar, para su familia. Esa es su demanda suprema. ¿Cuál era la demanda suprema del pueblo de Nicaragua en los años 60 y 70? Libertad, democracia. Esa era la demanda suprema. Y la gente luchaba por conquistar la libertad, la democracia y la soberanía, porque sabíamos que estábamos dominados por los yanquis. Y el Frente Sandinista se acomete esa lucha con el objetivo de conquistar libertad, democracia, soberanía y justicia social, que es una bandera que levanta Sandino, que no la inventa el Frente, la levanta Sandino. Entonces, nosotros logramos con el triunfo el 19 de julio conquistar la libertad, conquistamos la soberanía, porque ya los nicaragüenses decidíamos los asuntos de los nicaragüenses. Iniciamos la construcción de la democracia, que su parte culminante desde el punto de vista político es la Constitución de 1987. Esa es, digamos, la parte culminante de la lucha por la democracia del Frente Sandinista en aquellos años. E iniciamos la conquista de la justicia social. Yo creo que aquí ya vemos algunos de nosotros que tenemos edad suficiente para recordar, y yo creo que todos aquí estaremos de acuerdo en lo siguiente: los mejores años de nuestra vida transcurrieron entre 1979 y 1981. Los mejores años: paz, seguridad, vitalidad, alegría, organización, todo el mundo empilado, trabajando en lo que fuera, ayudando a quien fuera. Los mejores años de nuestra vida fueron esos. Iniciamos el proceso. ¿Qué lo frustra? La guerra de agresión. Y entonces la justicia social se frena. Hicimos la reforma agraria. 3 millones de manzanas se repartieron en este país. Hicimos la reforma urbana, hicimos la reforma laboral, es decir, hicimos de todo. Iniciamos el proceso frustrado por la guerra. La alfabetización, las jornadas populares de salud, la erradicación de la poliomielitis. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente joven que no recuerda, que no sabe esto, por ejemplo. Los que somos un poquito mayores tenemos que transmitirlo.
Yo me acuerdo que en los años 60 y 70, entre enero y mayo más o menos, en la prensa, sus titulares de 1 o 2 veces por semana era: serio van 5, serio van 10, serio van 50 casos de poliomielitis. Y todavía hoy vemos a nicaragüenses mayores de 50 años que tienen un impedimento físico en la pierna o en sus brazos o en ambas cosas, fruto de la poliomielitis. Y era una cosa terrible, porque estabas hablando que semana a semana había montones de contagios de poliomielitis. Y no estoy hablando solo de pobreza, de ricos. Yo tengo una amiga de mucho dinero, víctima de la poliomielitis. Ya tiene como 70 años. Si eso no reconocía clase social, la poliomielitis era para todo el mundo. Y la revolución erradica la poliomielitis en Nicaragua. O sea, nosotros emprendimos ese proceso, pero nos lo frustraron los gringos. Entonces, ¿cuál es la primera prioridad cuando llega Daniel al poder? La conquista de la justicia social. La justicia social empieza porque cada familia tenga ingresos suficientes para vivir con dignidad. Todo lo que hace Daniel, absolutamente todo lo que hace Daniel, desde el fallo de la victoria de La Haya hasta el incremento del salario mínimo, todo lo que hace Daniel, su propósito es alcanzar la justicia social, acabar con la pobreza en Nicaragua, todas las acciones políticas. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos en que de qué manera contribuimos al objetivo máximo, que es erradicar la pobreza, alcanzar la justicia social, tener soberanía económica. Eso, yo como sindicalista, ¿de qué manera contribuyo? ¿Cuál es mi contribución a la lucha contra la pobreza? En primer lugar, yo tengo que ser ejemplo de disciplina laboral. Yo tengo que ser ejemplo de honradez, de un manejo honrado de los recursos del Estado. Yo tengo que ser ejemplo que en mi trabajo soy el mejor cumpliendo el trabajo. Pero ahora a veces uno encuentra la fama que los sindicalistas son los más perezosos, que los sindicalistas son los más arribistas. A veces uno encuentra esa fama. No se sientan chimados, que al que le caiga el guante. Entonces, un sindicalista revolucionario, sandinista, su primera misión es ser el mejor trabajador en su campo. Que nadie lo pueda señalar de nada. Antes que sindicalista, soy sandinista. Y como sandinista, soy el mejor. Si me toca barrer el piso, nadie barre el piso como yo lo barro. Y compito. Y si llega alguien que me quiere jugar sucio y que ya está mejor que yo me busco ya cómo hacer. Pero tengo que ser mejor. Tengo que dar el ejemplo como trabajador. Porque así tengo la autoridad moral frente a los jefes y frente a mis colegas para exigir cumplimiento o para exigir derechos. Pero si yo, como sindicalista, soy perezoso, soy sinvergüenza, llego cuando quiero y me voy a la hora que quiero, entonces no tengo autoridad moral. La autoridad moral, a ver, cuando uno va a elegir a directiva de sindicato, generalmente uno elige a los compañeros más destacados. Sí, peleantines también, es cierto, a los peleantines se les elige, sobre todo para asuntos laborales, ¿verdad? Se elige a los peleantines, es cierto, pero también se elige a los que son buenos. A la gente no le gusta poner a perezosos. Otra cosa es que cuando se sienten ya asegurados en su puesto se vuelvan perezosos, esa es otra cosa. Pero el origen es, generalmente la gente elige a los mejores, a los que saben, a los que son buenas personas. Pero yo insisto en este aspecto, incluso está en la proclama del FNT, creo que en la parte de abajo sale, los sindicalistas nos comprometemos a ser ejemplo. Entonces el ejemplo empieza en lo laboral.
Ahí empieza el ejemplo. Y luego está también la conducta personal, que tampoco está disociada de lo laboral. Pero yo como persona tengo que ser buena gente. Y a veces te encontrás con compañeros y compañeras que son muy buenos para hablar y que viva Daniel, pero son malditos. ¿Verdad que sí? Son gente maldita, o sea, de mal corazón. Eso no es un sandinista. Por mucho que grite viva Daniel, seguramente grita viva Daniel por hipocresía, porque el que es buena gente, porque el que es sandinista es buena gente por naturaleza, el que es sandinista de verdad. Daniel, antes que dirigente político de la estatura que es ahora y que ha sido construida a lo largo de los años, antes de ser dirigente político, es buena gente. Daniel se incorpora al partido, y además hace acciones personales de lucha armada contra la dictadura cuando tenía 13, 14 años, porque le dolía el sufrimiento del pueblo, porque le dolía la represión de Somoza contra el pueblo, por buena gente que se mete a sandinista, por buena gente que somos sandinistas. Alguien que es una mala persona no es un sandinista de verdad. Alguien que anda promoviendo serruchando el piso al otro, no me van a decir que no encuentran ustedes serruchadores de piso. Serruchan el piso para la directiva sindical, o serruchan el piso para el cargo en el trabajo, o los salameros, los serviles, ¿verdad que hay? Está un jefe, qué lindo que es mi jefe, el cafecito, le abren la puerta para su... Mire, y porque anda cansado, no quiere una pastillita, cambian a ese, ¿verdad? Ponen a otro, y al que estaba tal vez lo ponen de secretario, ya no lo vuelven ni a ver. ¿Verdad que sí? Esa es una actitud servil. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene el creer que como soy sindicalista puedo ser perezoso? Porque como soy sindicalista hago lo que me da la gana. O el que soy sindicalista y soy servil. ¿De dónde proviene eso? Del neoliberalismo. El neoliberalismo, más que una variante del sistema capitalista, es una ideología. Y todos nosotros, todos los que estamos aquí sentados o de pie, estamos contaminados por la ideología del neoliberalismo, cuya esencia es el individualismo. Esa es la esencia del neoliberalismo, que el individuo está por encima de cualquier cosa. Y entonces el individuo hace lo que sea por estar bien él, incluyendo destruir a su propia familia. Yo recuerdo, aquí tengo en la jupa, hace como 7, 8 años, en Malpaisillo, se murió un señor, un finquero, una finca grande, y se murió sin testar. ¿Saben qué fue lo que ocurrió? La hija, que tenía 3 hijos, y dejó a la mujer viva. El señor muere de repente de un infarto. La hija sacó a la madre de la finca y la demandó ante los juzgados. Solo imaginen ustedes, por el afán de quedarse de la propiedad. Y no estoy diciendo que es que la madre se desentendió la hija, no, si la crió toda la vida, vivían juntas en la misma casa, en la casa hacienda. La hija se fue a los juzgados, demanda a la mamá y la saca de la finca. Ese es, digamos, el extremo del neoliberalismo. Pero ¿cuántas veces no hemos visto nosotros actitudes en nosotros mismos que no llegan a ese extremo, pero en el germen es la misma esencia? Lo que importa es cómo esté yo, no me importa lo demás. Ese es el neoliberalismo. Por ocupar un puesto somos capaces de todo. Y le metemos el codazo a quien sea. La hipocresía es un vicio neoliberal. El aparentar una cosa y ser otra. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esas cosas? Hay una frase
Y aquí quiero entrar a otro tema. Hay una frase que a mí me encanta y siempre la cito. Es de un panameño. Aquí debe haber gente con edad que recuerde la canción Pedro Navaja. Esa canción es de Rubén Blades. Rubén Blades, además, después emigró a Estados Unidos y se hizo actor de Hollywood y ha tenido varias películas. Pero fue el ministro de Turismo, Martín Torrijos, en el gobierno panameño pasado. Al año de estar de ministro de Turismo le hicieron una entrevista. Entonces Rubén Blades dice lo siguiente: el poder, dice, no corrompe. El poder evidencia al que es corrupto. Y es cierto. Vos no has visto, seguramente a ustedes les consta el ejemplo que voy a citar. Compañeros o compañeras que son súper buena onda cuando están en el mismo nivel que ustedes, y todo es que los pusieron a mandar. Y ya, hermanitos, se creen la mamá de Tarzán, empiezan a hacer charanga con los recursos, ¿verdad? Dice, no parecía, pero vieras qué buena gente que era. Es que el poder corrompe, no, hermano. El poder te da la oportunidad de evidenciar cuál es tu verdadera naturaleza. Pero no es que cuando llegaste ahí cambiaste, no, papito. Siempre fuiste así. El de antes, el que era la mentira. La verdad es la de ahora. Simplemente ejerciendo el poder, te quitaste todas las caretas. Y hay compañeros y compañeras que uno lo ve de funcionarios y creen que van a ser eternamente funcionarios y te tratan como basura. Yo siempre les digo esto a compañeros, mano. Yo como periodista he visto pasar como por lo menos 300 ministros, por lo menos. Cuando son ministros se creen la mamá de Tarzán, hermano. Todo es que pierdan el cargo y andan de humilditos ahí, un favorcito, porque se creyeron que el cargo son ellos. Y los cargos son temporales. Toda la vida es temporal, excepto hasta la vida misma. Hasta la vida misma es temporal. Entonces, aquí entro a lo de la corrupción, que es una bandera que va a levantar el FNT, ¿no? Pero para poder luchar contra la corrupción, yo tengo que ser ejemplo en el manejo de los recursos. Porque si yo, como sindicalista, aprovecho los recursos en función de mis actividades sindicales, esa es una manera de corrupción. Los recursos del pueblo los administramos en los ministerios, en las instituciones públicas, pero son recursos del pueblo. Los impuestos que todos pagamos son los que pagan nuestros salarios y los gastos de las instituciones del Estado. No es dinero de Daniel, es el dinero de la gente, y con el dinero de la gente no se juega. Y no podemos incurrir en una concepción que, como es de todas maneras el presupuesto público, ¿a vos qué te importa? Si somos sandinistas de verdad, los recursos públicos, mi prioridad es cuidarlos. El vehículo, la computadora, la escoba, porque lo compró el pueblo de Nicaragua. El material de limpieza, la papelería. ¿Cuántas veces no hemos visto gente que se lleva resmas de papel para hacer su monografía? Y los demás nos hacemos de la vista gorda. Y ese es un acto de corrupción en pequeña escala, pero lo es. El que hoy se llevó una resma de papel, cuando tenga la oportunidad se va a llevar 1 millón de Córdoba. Los recursos públicos son del pueblo y son sagrados. Nosotros somos sus custodios. Y los sindicatos de UNE son sus custodios, la conciencia.
es la conciencia, porque no hay nadie más consciente que un sindicato sandinista para defender los recursos. Y eso no es poca cosa, compañeras y compañeros, no es poca cosa. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Los sindicalistas se inhiben, se echan para atrás de señalar estos actos porque tienen miedo que les digan: ¿y a vos qué te importa que son tuyos los reales? Porque hacen mucho, y vos qué perdés, andás sudando calentura ajena, y cuenta se va a dar el hombre, como que si el asunto es que le están robando al jefe. No, le están robando al pueblo de Nicaragua. Y eso en cuanto a la corrupción, pero es que hay otro aspecto, y es la calidad del servicio que ofrecemos. Las instituciones públicas son esencialmente instituciones de servicio en Nicaragua. En otra época teníamos otros aspectos, pero en esta época esencialmente somos instituciones de servicio. Por lo tanto, si esa es la esencia de nuestro trabajo, nosotros tenemos que dar calidad de servicio. Y debe ser una lucha permanente. ¿Cuál es la relación entre la oficina de correos y el público? Cuando uno llega a dejar una carta para mandarla fuera de Nicaragua o a otra ciudad. ¿Cuál es la relación con un centro de salud? Cuando uno llega a buscar atención médica para una enfermedad, servicio. ¿Cuál es la relación con una escuela? Cuando uno va con un cipote o una chavala que lo van a educar, es un servicio. Fíjense, yo estoy seguro que todos ustedes tienen hijos estudiando. Muchos de ustedes en escuelas públicas o colegios públicos. Algunos seguramente tienen centavitos y pagan privado, pero la mayoría de ustedes lo tienen en las instituciones públicas. Y estoy seguro que ustedes, como padres de familia y madres de familia, quieren que sus hijos tengan la mejor educación y quieren que el profesor llegue todos los días, que llegue a tiempo, que les enseñe bien a sus hijos, que sea amable con sus hijos. Fíjense ustedes que son sindicalistas y trabajan en un servicio público, exigen también calidad en el servicio que le dan a sus hijos. Y se ponen bravos si no le dan buen servicio. Y van y exigen, o no hacen eso. Y entonces, ¿cómo no pueden ustedes entender que también uno, como usuario del servicio que se da en otras instituciones, exigimos lo mismo? Cuando ustedes van a un centro de salud, ustedes quieren que la enfermera los trate bien, que los traten rápido, que les diagnostiquen correctamente y que les den la medicina. Y si no ocurre nada de eso, exigen y pelean. Pues lo mismo es cuando uno va a una institución pública. Es lo mismo. Todos ustedes usan agua potable y se arrechan cuando no hay agua. Y exigen. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Y aquí voy a hablar clarito. Con Menacal. ¿Qué es lo que ocurre con Menacal muchas veces? Voy a llamar. Que te atiendan una emergencia, hermanito. Te pueden atender en el 100 no sé cuánto. Vale, ahí te toman la denuncia, pero que llegue. Si no tenés con este, no llegan. No llegan. Y si llegan, se hacen los que trabajan y no hacen nada. Y no me digan que esa es una queja generalizada. No es posible que un sandinista que trabaja en Enacal esté conforme con esa situación. No es posible. Pero ¿qué pasa? Los compañeros a veces se inhiben de pelear porque tienen miedo que les digan sindicato blanco. A mucha honra ser sindicato blanco con el gobierno que es nuestro. A mucha honra. No tenemos por qué avergonzarnos de esto. Sí, somos sandinistas, defendemos este gobierno y defendemos este poder. ¿Por qué me voy a avergonzar si es mi poder? Porque así lo siento. Y entonces, como tal, yo tengo que exigir que nosotros seamos los mejores. Pero también nos ocurre en muchos otros lados, ¿verdad? No solo ocurre en la alcaldía de Managua, hermanito, por favor.
Si creen que te están haciendo un favor porque llegaste a pedirles un servicio y llegas a pagar impuestos y te tratan como que si sos lepra, y no hay nadie ahí a quien acudir para quejarse. Y no me digan que no les ha pasado. Mira, te voy a dar esta lista. Desde la receta que te dieron, solo la mitad tenemos. La otra mitad, ahí en la farmacia la venden, ¿no? Y en la farmacia le da su coimita al doctor porque recetó, y al de la farmacia porque él te mandó. Es decir, y a lo mejor es un compañero que va a la marcha con Daniel. ¡Viva Daniel! O lleva la camiseta. Es decir, nosotros somos los primeros llamados como sindicalistas a corregir esas situaciones y a ser intransigentes. Queremos defender el poder, tenemos que dar la mejor calidad posible. Esa es mi tarea. Cuido de los recursos y la mejor calidad en el servicio que doy. Ese es mi mejor aporte. Que la gente diga, hombre, qué amables que son ahí. Me atendieron rápido y era con qué amabilidad. No me pudieron resolver porque no me tocaba, pero vieras qué bien me trataron. ¿No han oído ustedes a veces que hay gente que te dice eso? O sea, y no le resolviste, pero lo trataste bien. Pero a veces uno llega a una institución, al INSS por ejemplo, decir buenos días y ni te vuelven ni a ver. Ni te vuelven ni a ver. Que es que la acaban de putear, y a mí qué me importa que la hayan puteado, si yo qué culpa tengo. De Rosario nos decía hace años, hace como 4 o 5 años, Rosario nos decía, hombre, qué importante es que cuando uno llega a una institución pública, lo primero que ve es una cara sonriente, que te tratan bonito. O sea, y es que además, cuando alguien llega bravo a hacer un reclamo en una institución pública y te encontrás con una sonrisa, te desarman, porque ya no hay manera de pelear. ¿Qué vas a pelear si te están sonriendo y te tratan bien con la puta que ir ahí acá para ver si te puteas con ellos? No hay manera. No hay manera. Entonces, yo creo que el desafío nuestro es el aporte, empieza por el aporte individual. No es cierto que mi aporte es el concurrir a una marcha, no es cierto. Mi aporte empieza con la calidad de mi trabajo, ahí empieza. Yo hago con calidad mi trabajo, y así como yo hago con calidad mi trabajo, exijo calidad a mis compañeros de trabajo, y parte de esa calidad es el adecuado uso de los recursos públicos. Yo he visto montones de veces, como me toca andar de Guerrero en Portón, Nicaragua, he visto en los lugares más insólitos de recreación vehículos del Estado. En lugares insólitos. Yo recuerdo que me correspondió llevar a una delegación al Salto de Estanzuela en un martes, imagínate vos. Ahí estaba un vehículo público con un funcionario X que seguramente con la que andaban no era la oficial. Imagínate vos. ¿Quién controla eso? Nosotros tenemos que ser celosos. El vehículo, al chofer hay que decirle, hombre, que es un compañero humilde, sí, hermano, pero su primera obligación es cuidar el vehículo. ¿Y qué te importa si no es tuyo? No, hombre. Aquí no va a pagar cuando se dañe el pueblo de Nicaragua. No vas a sacar vos de tu bolsa, saca el pueblo de Nicaragua. En resumen, compañeras y compañeros, lo primero es la conciencia. Este es mi poder, este es mi gobierno.
Daniel es mi presidente. Este es mi proyecto. Yo individuo. Yo sindicato. Yo institución. Si no asumimos en primer lugar esa conciencia, difícilmente podemos hacer lo demás. Si este es mi poder, este es mi proyecto, este es mi presidente, yo voy a ayudar a que mi proyecto, mi gobierno, mi presidente tengan éxito. El éxito se va a medir en la medida que nosotros resolvamos los principales problemas del pueblo de Nicaragua, que empiezan, no terminan ahí, pero empiezan por tener un ingreso estable en la familia. Ahí empiezan, no terminan ahí. Si yo comparto ese objetivo, yo contribuyo a que ese objetivo se conquiste. Y la manera que tengo de contribuir es calidad en mi trabajo. Y recuerden, la calidad también significa cumplir con el horario de trabajo. Es que yo soy sindicalista y como me cubre el fuero sindical, llego a las 10 y me voy a las 2. No. Tengo que dar el ejemplo en todo, desde el horario laboral y en la calidad de mi trabajo. Entonces, mi manera de contribuir es la calidad. La segunda manera de contribuir es el cuidado de los recursos públicos y por lo tanto lucho contra el mal cuidado o contra la corrupción. Y la lucha, como dice el comunicado del FNT, la lucha contra la corrupción debe ser intransigente. De cualquier nivel, desde el nivel chiquito, miren, esto lo vi yo. Fui con la alcaldía de nuevo, pero no importa. Esto lo vi, esto no me lo contaron, lo vi. ¿Verdad? Iba el camión de esos, no, de los que echan al alquitrán. Allá lo parquearon por la radio. No estaban pavimentando la calle de la radio. Ahora lo hicieron, pero solo hicieron un carril, el otro carril no lo hicieron. Pero esto fue hace como 2 años. Y allá lo parquearon, hay un predio vacío cerca de la radio. Y comenzaron a ordeñarlo. Sacaron como 3 de esos bidones. Y esto también lo vi. Allá mi mamá vive en Las Piedrecitas, entonces por ahí, en la esquina de mi mamá, un camión de Nacal. Lo miré. Yo le agarré la placa y lo reporté. ¿Qué hicieron? No sé, pero lo hice. Ordeñando. Es una corrupción al menor nivel, entre trabajadores. Nosotros no podemos ser transigentes con eso. No podemos ser cómplices de eso. Y si algún trabajador lo descubre en eso, hermanito, yo no puedo defender un sinvergüenza. ¿Sabes que vos no tenés pruebas? ¿Dónde está la foto? Pues a ver, dame la foto. Porque a veces se ponen así los sindicalistas. Dame la foto, pues, si no me pones la foto, pues no hay pruebas aquí. A ver, pues tráeme el testigo aquí. ¿Quién va a ir a testiguar ahí? Es cierto, a veces también hay malditencia, ¿no? Que a un trabajador honrado que lo quieren ensuciar con una denuncia falsa, también ocurre eso. Pero también tenemos que suponer que, espérate, vamos a ver, vamos a ponerlo en capilla, vamos a ver, a vigilarlo. Pero alguna medida hay que tomar. Lo mismo tiene que ser en la calidad del servicio, compañeros y compañeras. Si ustedes son contadores, el mejor contador de la institución soy yo, nadie me pone un pie adelante. El mejor auxiliar de contabilidad, el mejor administrador, la mejor recepcionista, la mejor secretaria, la obsesión por ser los mejores. Estudiar, ponerse al día, pero no simplemente cumplir tu trabajo como mecánico. Yo he oído esta frase: a mí no me pagan por eso no me toca a mí. No han oído esa frase usted mismo la ha pronunciado, ¿verdad? Eso es sentirse ajeno, y nosotros no somos ajenos, somos parte de ese poder. Aquí no es el funcionario, hombre, porque el ministro lo ponen o lo quitan, la institución perdura.
financiada por los recursos públicos. Entonces, aquí no se trata de defender al que está al frente, se trata de defender un principio, los recursos públicos. Y si el funcionario que está dirigiendo la institución es un buen defensor de los recursos públicos, yo voy a defender a ese funcionario. Y no me va a dar vergüenza defenderlo. Pero si ese funcionario incurre en actos anómalos, tampoco me va a dar vergüenza denunciarlo. Donde corresponda, obviamente. Tampoco, como decía Gustavo la otra vez en la asamblea del FNT, tampoco le podemos dar armas al enemigo. Pero voy a ser intransigente. Voy a pelearla. Porque son recursos de la gente. ¿Cuántas cosas no podríamos hacer si no hubieran tantos mañosos por ahí? Y quiero insistir en esto. Miren, compañeros, el ser mañoso no solamente de los funcionarios, también hay mañosos de abajo. El hecho de que seas un trabajador humilde no significa automáticamente que sos incapaz de hacer nada malo, porque ustedes y yo sabemos que eso no es cierto. Entonces aquí las mañas cruzan de arriba a abajo y tenemos que ser vigilantes de cualquiera. La maña en cualquier nivel es maña y al mañoso atajarlo en cualquier nivel. Miren, les voy a contar algo. Vino un equipo sofisticado y llegó a determinada institución. Inició su operación hoy, digamos. Al día siguiente ya no servía el equipo. Porque alguien de adentro le robó una pieza fundamental. Y nadie se dio cuenta. Esa pieza, su tamaño era apreciable, tenía que haber salido por alguna puerta. Tuvo que haberlo visto alguien. ¿Saben cuánto costó esa pieza? $50.000. Y durante 9 meses paralizado un equipo de última tecnología. ¿Saben qué cosas nos ocurren muchas veces en algunos? Les voy a contar algo. Esto no es ninguna mentira. Estamos hablando entre nosotros, ¿verdad? Ustedes han visto los que fumigan, ¿verdad? Contra el dengue. Aquí no te hacen salud, pero no, pues cuentan al gordo. Ustedes han visto, a su casa han llegado, ¿verdad? Miren lo que pasó el otro día. Llegaron a mi casa, entonces de casualidad yo estaba ahí, porque siempre que llegan nunca estoy. Hombre, y los de entrar, fumigar, una nube que se arma ahí, ¿verdad? Que no es que sea tóxico, sino que no ve. Entonces te salía hasta que se salga la nube. Como media hora tardó aquella nube en disiparse. Bueno, dije, se acabaron los sacudos malditos, porque me hartan esos malditos, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer, hermano? Al ratito que hay picazón. Y al día siguiente también. Entonces no tuve pereza, yo llamé a alguien. Ve, mira, me pasó esto, esto y esto. Ah, me dice, ¿qué es lo que pasa? Dice que hemos descubierto que el que anda de supervisor y el de la bomba le echan la quinta parte del químico y lo demás que le echan es diésel. Entonces esa nube que ve es de diésel, pero no le echan químico y después lo venden en el mercado. Y eso que ustedes dicen, ay, pero ¿qué importa? Ah, no importa. ¿No han oído ustedes que hay un montón de gente con dengue? ¿Y por qué creen que ocurre? Ayer me llamaron un amigo que está con dengue hemorrágico. Ocurre porque el presidente ordena, da los recursos para dar la fumigación, la ministra organiza la brigada y abajo, ¿qué es lo que ocurre? ¿A quién le hacen daño? ¿Al pueblo? ¿Quién sufrió el dengue? ¿Y si hay algún fallecido? Entonces, ¿se fijan por qué? También abajo es importante controlar eso. Que no es solamente
al funcionario, el de arriba. No, hermano. Si eso es a todos los niveles. Y eso no es que sean malas personas, sino que están contaminados con el vicio. Hombre, ¿qué te importa si no es tuyo? Aprovechá, Macario, que esto no es diario. Y no crean que además solo nos pasa a nosotros, nos pasa en todos lados. Miren la que acaba de pasar les cuento esto para que nos ubiquemos. Acaba de pasar esto hace 3 semanas en España, para el 31 de octubre. Allá hicieron su Halloween, hicieron una macro fiesta. En el lugar cabían 6.000 personas, pero habían 15.000. Algo pasó que se organizó una estampida y murieron 4 muchachas, todas de 16, de 17 años, 4. ¿Qué fue lo que ocurrió? Era una empresa privada la que había alquilado un local municipal. Y esa empresa privada contrató a otra empresa privada para que se encargara de la seguridad. Y contrató a otra empresa privada para que se encargara de la venta de boletos. Entonces, entre los de seguridad y los que vendían boletos, entraba alguien con su boleto, lo normal es que lo rompa y le da la contraseña, ¿verdad? Pues no lo rompía, sino que lo agarraban y no le daban nada. Y después se salían otro y lo volvían a vender afuera. Fíjense, costó 4 vidas. Entre otras cosas, pues, pero vos no podés evadir eso. Abajo, eso ocurre ahí abajo. Entonces no es cierto que la corrupción solo se da en las altas esferas. Eso no es cierto. Y a veces arriba. Yo diría que generalmente nuestros primeros ministros son los más honrados, pero ahí abajo hay otras cosas. Ahí abajo de él o de ella. Y nosotros tenemos que contribuir al ministro o a la ministra, al director de una institución, al presidente de una institución. Daniel le ha dado la orden de saber administrar sus recursos, y eso es una orden así expresa. Al que meta las manos se las cortamos, así le han dicho. Entonces al dirigente de una institución le interesa que su sindicato le ayude cuando hay casos de corrupción. Y miren que yo he hecho varias cosas que me llegan allá y he tramitado y me consta cómo han cortado las cabezas y altas. Sí, hay una voluntad política de Daniel, de la revolución, que la corrupción hay que tener una lucha intransigente, pero asimismo tiene que ser la lucha por la eficiencia, y asimismo tiene que ser la lucha por la calidad. Así como somos de vigorosos para defender los derechos gremiales que nos asisten, y debemos hacer así porque para eso somos sindicalistas, así de vigorosos debemos ser para el cumplimiento de la calidad y la eficiencia. Alguien que no hace su trabajo con calidad está conspirando contra mi proyecto, contra mi poder, está conspirando contra mi sindicato. Así lo debemos ver. Si el poder político estuviera en manos de otra clase, hablamos de otra cosa. Pero estoy yo en el poder, y si vos trabajás mal, me afectás a mí. Si asumimos, creo yo, pues, si asumimos desde esa perspectiva la lucha política y la lucha gremial, otro gallo nos canta. El énfasis a partir del próximo año, ya el presidente lo anunció, Rosario también, es la lucha por la eficiencia, por la calidad, por la productividad donde corresponda. A veces incluso hay oficinas públicas donde el trabajo que se hace lo podrían hacer 2 personas y sin embargo hay 5. No me digan que no. Entonces tenemos que buscar, no cómo correr que pierda el trabajo esa persona, sino cómo darle otro contenido de trabajo para que desempeñe sus funciones. A lo mejor hay otras oficinas donde están saturados y se pueden reubicar.
No correr ¿para qué vamos a correr gente? ¿Quién quiere correr gente? No, simplemente que rindamos, que estemos en un lugar donde somos más útiles, donde incluso somos apreciados uno mismo. ¿No se sienten incómodos ustedes cuando sienten que les están pagando y no se han desquitado el salario? Chocho, mano, me están pagando, no he hecho ni mierda este mes. O sea, eso es tener ética, moral ahí, que el gusanito te aprieta, mano. Me dijeron que tenía que hacer tal cosa y no la hice y me pagaron. La ética propia, personal, profesional, el sentir que uno gana ese salario porque lo desquita. Una última reflexión. Miren, pasó en una alcaldía, no voy a decir cuál, pero no es la de Managua. Hasta hace 5 años, el 92% de los ingresos de esa alcaldía, 92, se gastaban en servicios personales, salarios y prestaciones. 92%. Solo el 8% para proyectos. El principal defensor de ese status quo es el sindicato de UNED. Y no es posible, porque ustedes como ciudadanos, ¿cuál es la primera exigencia de la alcaldía? Que repare las calles, que levante la basura, que tenga bueno el parque, que cuide los cementerios. No es esa la principal exigencia. Ustedes lo están exigiendo ahí, ustedes como ciudadanos, que también son sindicalistas. Ustedes no están exigiendo ahí que los recursos de la alcaldía se los distribuyan a los trabajadores, sino para eso. Que el trabajador tiene derecho a ganar de manera suficiente y digna, claro que sí. Pero no es asunto que como son recursos de la municipalidad hagamos charanga y que los distribuyamos entre nosotros. Eso no es así. Y ustedes, aquí graduados en administración de empresas, y saben que una relación 92-8 es insostenible. Lo máximo en una institución de servicio, lo máximo, cuando más, 35%. Y eso todavía es una carga grande. En una institución productiva, 24 a 27, lo máximo, para que pueda operar con un mínimo de rentabilidad. Y en una institución de servicio, imagínense ustedes, no es posible asumir que como hay recursos, como ahora hay transferencias municipales, que me den a mí, que nos den tal cosa, esto, si no es para eso, hermano. Si para hacerle más obras a la gente, casa, agua, energía eléctrica, lo que sea, si la gente está desesperada en muchos sitios. Nosotros hemos iniciado el proceso para derrotar la pobreza, pero aquí hace falta mucha caña que moler. Entonces, compañeros, compañeras, yo creo que en las nuevas circunstancias, en estos próximos 3 años que tenemos, donde no vamos a estar sin elecciones, nosotros tenemos que aprovechar esto para fortalecer conciencia y eso reflejarlo en una mayor calidad de trabajo. Ese es nuestro desafío. Queremos estar a la altura de las circunstancias, seamos los mejores empleados posibles en lo que nos toque hacer. No importa la tarea que tengas, por muy humilde que sea, el mejor, el más honrado, el más abnegado, el más solidario, el que no se mete en problemas. Hay 2 famas que tenemos los nicaragüenses, bueno, 3. La primera fama es, dice que somos culiadores, y eso va por varones y mujeres, ¿oyeron? ¿Verdad?
Hasta roba se puso, mira. No, la primera fama. Los nicas somos trabajadores. En Costa Rica nos buscan a los nicas, aunque saben que somos peleantines, pero también saben que somos buenos al trabajo, que no le ponemos mala cara al trabajo. A lo que nos pongan a hacer, eso hacemos. Y lo hacemos bien. Pero hay otra fama que tenemos los nicas. Somos cuecheros. Y es verdad. Esta reflexión yo le llevaba a recién del partido, yo le decía a los compañeros, muchas veces los problemas que encontramos en los CLS de los territorios o de nivel municipal es por cuecho. Los cuechos se convierten en problemas políticos. Yo no sé si les pasa a ustedes en los sindicatos que los cuechos se convierten en problemas sindicales. Es que la fulanita me dijo que vos tal y tal cosa, y vos quién sos para decir tal cosa, pero yo no he dicho nada. A mí me dijeron que vos te sacaste no sé qué cosa de no sé dónde, pero si yo estaba en mi casa ese día. Pero el cuecho, el meterse en la vida ajena. Somos expertos en juzgar la vida de los demás, y cuando nos tocan a nosotros somos un chichicaste. ¿Verdad que sí? Por eso que a tanta gente le gustan esos shows, talk shows, ¿no? Donde le ponen a unos idiotas que llegan ahí a exponer su vida personal y todo el mundo está juzgando qué hizo bien y qué hizo mal. A ver si te tocara a vos hacer eso. A ver a qué aguantar. Pero tenemos que aprender a respetar la vida de los demás. Y nosotros exigimos que nos respeten a nosotros. Y está bien, pero si queremos que nos respeten, respetemos. Es que desde que la fulanita parece que anda panzona ahí, ¿de quién es? De fulanito, porque la vi bien pegadita con él. Nos encanta el cocherío, la vida gente. Y eso me estoy refiriendo a lo personal. En lo laboral es peor. Viste, la putearon a la fulana. Ya sale el coche por toda la institución y ya todo el mundo queda viendo compungido. ¿Cómo estará la pobrecita? ¿Qué puteada la que le pegaron? Y a veces nos fijamos en que es que la putearon, pero no nos fijamos por qué la putearon. Y es más importante el por qué ahí. No, es importante el cómo, pero más importante el qué. El que nadie se preocupa, la putearon. El cuecho, compañero y compañera, conspira contra la fraternidad, conspira contra la vida en colectivo, conspira contra la eficacia. El cuecho. Cuando estemos pensando en que este compañero o esta compañera me tiene harto, para que ir a esa marcha me tienen harto, cuando estemos pensando que ya las cosas están resueltas, qué bien que nos va, cuando estemos pensando que qué bonita que está Managua o qué bonita está la ciudad, recordemos esto: esta noche, como a las 8 de la noche, en muchos barrios de Managua, en muchas comunidades del país, va a haber gente que se va a acostar sin cenar. Y van a tener ahí un grupo de chavalitos que se acostaron sin cenar. Y se van a acostar con la angustia de que no tienen ni un peso al día siguiente para ir a ver qué tortillas compran. Y van a acostarse agradeciendo porque ya no llueve, porque cada vez que llovía se seguían mojando. Y van a acostarse pensando
y al día siguiente tienen que ir a 5 kilómetros de distancia a sacar un balde de agua. Y si en la noche les dan ganas de cagar, la van a pensar para ir, porque tienen que caminar en el potrero